Continuamos con la cobertura de la CADE 2016 para Semana Económica y la Universidad del Pacífico. En esta ocasión estamos con Roberto Urrunaga, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, Diego. Muchas gracias a ti por estar aquí. Bueno, primero quería preguntarte por estos decretos que ha anunciado el Poder Ejecutivo relacionados a la reforma de proinversión, a la nueva modalidad de sistema de inversión pública que modifica el SNIP y a la modificación de la ley tanto de APPs como de obras por impuestos, ¿no? ¿Cuál es el balance que haces de las medidas anunciadas? La parte positiva de esto, antes de entrar en el detalle de cada medida, es que en comparación con modificaciones normativas del pasado, estas se han socializado bastante. No solamente porque antes de sacarlas se estuvo conversando con diferentes actores representativos de mercado, han habido varias reuniones en las cuales se discutieron pros y contras de estas cosas, sino porque también se fue filtrando a la prensa y por lo tanto ya los medios iban adelantando, ¿no?, parte de esas reformas. Y finalmente tú ves que lo que sale es más o menos lo que se había venido conversando. Entonces lo que quiero decir con eso es de que es una buena manera de empezar el gobierno, de empezar con las modificaciones, porque como que vas tratando de primero generar consensos y luego de generar confianza, de que no improvisas, que no dices una cosa y luego haces otra. Entonces, en términos generales, eso me ha gustado, digamos, de este planteamiento. Dicho eso, quizás destacar uno de los temas que de repente no esperaba yo que saliera en este conjunto de normas, pero que claramente era una urgencia que pedíamos del sector privado, tanto del sector empresarial como del sector académico, que era la idea de fortalecer la función de los funcionarios públicos, ¿no?, la decisión, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos. Y entonces el hecho de haberlo puesto ya por escrito, ¿no?, que efectivamente los funcionarios públicos tienen discrecionalidad para actuar en la medida que no se demuestre, no hay indicios, ¿no es cierto?, razonables de que han actuado con dolo o con negligencia, no van a tener ningún problema. Yo creo que esa es una tranquilidad que le generamos no solo a los funcionarios de proinversión, hacia donde por ahora está enfocado principalmente las reformas, sino obviamente a los funcionarios de los sectores, que son los que finalmente son los que toman la decisión para finalmente sacar los contratos de concesión, ¿no? Este es un buen primer paso, como tú dices. ¿Qué cosas faltan? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué crees que falta? Hemos encontrado que hay que fortalecer proinversión, vamos a reforzar proinversión, vamos a reforzar el procedimiento, por ejemplo, ¿no?, para no seguir sacando proyectos y que luego el día de mañana recién identifiquemos que hay problemas con los terrenos, problemas, ¿no?, de liberaciones de los terrenos, expropiaciones, etcétera, sino que todo esto se tiene que hacer un mapeo previo por parte de proinversión, pero luego encima convocando a las instituciones y participando, ¿no es cierto?, del inicio por lo menos del proceso de liberación. Entonces todo eso está muy bien, pero a mí me preocupa, lo que me preocupaba también antes es, bueno, ¿qué nos garantiza que estas cosas van a generar que efectivamente ahora los sectores, los gobiernos regionales, los gobiernos locales van a actuar más rápidamente? ¿Cuándo crees que se puede ver el impacto de estas medidas en la inversión privada en infraestructura? Para los nuevos proyectos yo creo que efectivamente todavía hay que esperar un poco, ¿no es cierto? Yo creo que esto debería ayudar fundamentalmente para que los proyectos que ya estaban casi, ¿no?, listos, ¿no?, por salir en proinversión, salgan pronto, ¿no es cierto? Porque como también alguna vez conversamos, lo que yo decía es, a ver, el gobierno pasado ha debido sacar varios proyectos, ¿no?, hacia final de su mandato. Finalmente, ¿no es cierto?, lo dejó, como se suelen dejar siempre al final de cada gobierno, para el siguiente gobierno. El siguiente gobierno entró y todavía, ¿no es cierto?, los primeros meses tampoco se animaba, ¿no es cierto?, a retomar esos proyectos. Entonces yo creo que deberían salir ya. Pero para elaborar nuevos proyectos, creo que el marco está mejor, ya no hay que hacer pues todos los estudios de perfil, prefactibilidad, factibilidad, cuando está recontra demostrado los beneficios, por ejemplo, sociales de proyectos de agua y saneamiento. Entonces era ridículo tener que estar perdiendo recursos y tiempo, ¿no?, en hacer todos estos estudios de preinversión.
pero igual hay que presentar expedientes técnicos, porque obviamente no se pueden hacer proyectos de inversión sin expedientes técnicos. Entonces la pregunta es, las capacidades de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, ¿no es cierto?, no las hemos tocado, ¿no es cierto? Entonces, de la noche a la mañana no van a poder hacer esos expedientes técnicos. Así que yo creo que esto tiene que ir de la mano también efectivamente de una, por un lado, capacitación, que es un proyecto, pues, primero permanente y con efectos, ¿no?, de mediano a largo plazo. Y lo otro, instaurar ya, porque también se habla en la normativa del famoso fondo, ¿no es cierto?, de infraestructura, que va a ayudar sin duda, porque ese fondo va a financiar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, toda esta etapa de riesgos previa, entre otras cosas los estudios, pero tampoco tenemos el fondo todavía. Así que bueno, esperemos que el reglamento, primero, que el reglamento salga dentro de los 45 días, ojalá que antes incluso, ¿no es cierto?, porque tú sabes que a veces salen normas y los reglamentos, por más que se les pone en la propia norma una fecha, se demoran mucho tiempo más. Si no, ahí está el ejemplo de la ley de puertos, ¿no?, con su reglamento un año después. Pero bueno, eso ya fue hace muchos años. Así que ojalá que salga este reglamento y en el reglamento se especifique mejor, ¿no es cierto?, la estructura, ¿no es cierto?, de ese fondo y que se cree el fondo a la brevedad, porque creo que eso va a ayudar. También se está dando unos primeros pasos hacia una planificación de infraestructura, ¿no? Hay unos planes multianuales que se les va a pedir a los gobiernos regionales y para dar los primeros pasos hacia el Plan Nacional de Infraestructura. ¿Qué tanto puede tomar concretar un Plan Nacional de Infraestructura? ¿Qué tanto tiempo puede tomar? La primera versión del plan va a tener que ser trabajada principalmente por el gobierno, ¿no?, nacional, con unas cuantas consultas, pero no esperando, ¿no?, el levantamiento de toda la información de gobiernos nacionales, locales y regionales, como te decía. Y según eso, yo creo que eso podría tardar, ¿no?, unos 6 meses. Yo creo que menos de un año, definitivamente, ¿no? Porque acuérdate que el plan no solamente es de nuevo proyectos, sino que el plan también es criterios de priorización y ese tema es complicado. Digo, al final se toma una decisión, pero es complicado definir, ¿no?, criterios y las ponderaciones. Y el otro tema importante es el tema de todas las coordinaciones intersectoriales también, ¿no? Es un avance sin duda que los sectores y los gobiernos regionales y locales tengan que hacer sus planes multianuales, pero si seguimos trabajando a nivel, ¿no?, compartimentos, ¿no?, separados, no vamos a solucionar gran parte de los problemas, que es justamente intervenir de manera conjunta en varios tipos de infraestructura, ¿no? Finalmente, ¿qué impacto crees que pueden tener estas medidas anunciadas en la evolución de la inversión privada hacia el siguiente año? Seamos conservadores, primer semestre del próximo año tengamos por lo menos 4 o 5 proyectos entregados ya en concesión al sector privado. Lo principal creo que es el golpe de expectativas que este tipo de cosas deberían hacer, porque, como bien sabemos, cuando entra el gobierno, las expectativas serán extraordinarias, ¿no es cierto? Y con el transcurrir de los primeros meses no se veían, ¿no es cierto?, nada nuevo, y entonces fueron, ¿no?, bajando un poco. Yo creo que este tipo de cosas un poco, ¿no?, nos pegan un salto de nuevo, ¿no es cierto? Y por eso es de que, como te decía, fundamental que el reglamento, ¿no es cierto?, salga muy pronto, ¿no? Y fundamental que iniciando el próximo año efectivamente saquemos los proyectos que ya están listos, ¿no?, saquemos ese Plan Nacional de Infraestructura, creemos el Fondo de Infraestructura, y esos son señales, como te digo, que van a afectar a todos los sectores, no solamente a infraestructura. Muchas gracias, Roberto, por estar con nosotros. Y nosotros continuaremos con la cobertura de la CAE 2016 para Semana Económica y la Universidad del Pacífico.